¿Qué tal, profesor, compañeros? Muy buenas tardes. Les habla Elías Magluf, integrante del grupo conformado por Nicolás Arrelucé, Luciano Flores, Renzo Guerrero, mi persona, y César Quispe. El día de hoy vamos a hacer el resumen de la lectura de Gregory. Bueno, profe, todo lo que le promocioné, ¿no? La verdad que era broma, profe, no, no había forma de que hiciera un video así en tan poco tiempo. Así que, bueno, espero que nos perdone, posiblemente esté un poco decepcionado, pero bueno, nada, agacho la cabeza, acepto el error y acá, bueno, trato de redimirme, ¿no? Por medio de esta expo. Así que, bueno. Antes de comenzar, pasemos con una pregunta, ¿ok? Todos acá sabemos quién es de Gregory. Bueno, de Gregory fue... No, no fear. I still be here tomorrow. Oye, escúchame. Dime, Hace rato estamos saliendo y quería saber cuáles son tus metas porque no sé nada de ti. te dame un toque, estoy escribiendo algo. Un segundo. El texto habla sobre la retórica de los políticos peruanos, que usaban la palabra y el discurso escrito para deleitar, persuadir o conmover a la ciudadanía. El texto también menciona algunos ejemplos de cómo los políticos usaban temas culturales, educativos o económicos para crear identidad y diferenciarse de sus rivales. El texto sugiere que la oratoria política tenía un componente logocéntrico, es decir, que buscaba apelar el razonamiento, el intercambio de ideas y el diálogo. El texto analiza cómo el caudillismo afectó la formación ciudadana en el Perú, al crear una dependencia de la palabra y el discurso del jefe político, que podía ser demagógico, populista o educativo según el caso. El texto narra cómo Alan García fue el ejemplo más emblemático de la retórica política en el Perú, al seducir al país con su verbo y su carisma, pero también al desgastar la palabra por su exceso y sus contradicciones. Es decir, muchas veces Alan fue contradictorio entre su discurso y sus acciones, lo que provocó que su palabra fuera perdiendo credibilidad. El texto compara la influencia de la palabra y el discurso de tres políticos peruanos, Aya de la Torre, Alan García y Vargas Llosa, que usaron la retórica para movilizar, educar o asustar a la población. El texto muestra cómo el contexto histórico, social y cultural determinó el éxito o el fracaso de la palabra política, al cambiar los públicos, las tecnologías y las identidades de los ciudadanos. El texto explica cómo Fujimori se opuso a la tradición de la política de la palabra en el Perú, al usar un estilo de comunicación basado en el silencio, la imagen y el gesto. El texto muestra cómo Fujimori aprovechó el desgaste de la palabra política por los excesos y contradicciones de sus antecesores, y cómo creó eventos mediáticos que le permitieron ganar legitimidad y sorprender a sus adversarios. El texto explora cómo Fujimori usó la televisión como su principal medio de comunicación política, al realizar gestos, actos simbólicos y rituales que le permitieron crear una imagen de cercanía y eficacia con la población. El texto critica la ausencia de un programa y una ideología en el movimiento político de Fujimori, que se basó en el personalismo, el autoritarismo y la improvisación, que no tuvo ningún tipo de desarrollo. El texto también analiza la transformación de la simbología del poder en el Perú de Fujimori, que pasó de la formalidad y la palabra a la informalidad y la imagen. El texto muestra cómo Fujimori usó rituales de inclusión para crear una imagen de democratización y cercanía con la población, pero también cómo reforzó los rituales militares para expresar su autoritarismo y centralismo. El texto critica la pobreza,
y el vacío del discurso político de Fujimori, que se basó en el espectáculo mediático, el anuncio de medidas y el estribillo musical, sin ningún tipo de argumentación o debate. Para terminar, el texto argumenta que el régimen de Fujimori carecía de ideología y de aparatos ideológicos de Estado, y que se basó en la táctica y el silencio y la imagen para hacer política. Planteamos que Fujimori fue la primera dictadura postmoderna de la región que mostró las contradicciones y peligros del postmodernismo extremo, y que se opuso a la política de la palabra y la estrategia. ¿Te gustó la historia? Uy, lo siento, me está llamando una amiga, me tengo que ir. Mal. ¿Qué tienes más? Claro. Capítulo 10. You are garbage, Mr. Wolfenson, Father of the Motherland. En este capítulo, de Gregory cuenta que uno de los diarios de Moisés Wolfenson, llamado El Chino, se lleva la sorpresa de leer una columna de opinión en la página 4, artículo por el cual es una respuesta hacia Alberto Andrade tras haber insultado en diversas ocasiones a El Chino y sus semejantes, llamándolos diarios basuras. La columna tiene de título El diario de un desconocido, donde el autor de dicha columna utiliza un nombre seudónimo o nombre de guerra, como lo menciona de Gregory, llamado Eddie. Transcribe toda la columna, mostrando todo tipo de insultos hacia Andrade tras insultar a los diarios, y al final de la postdata dice You are garbage, que tiene la intención de insultarlo en inglés porque Andrade de alguna forma no sabe hablar ese idioma. De Gregory analiza cada parte de la columna de opinión desde inicio a fin para explicar y profundizar al respecto. En primer lugar, resalta insultos como mentiroso, tramposo, difamador, entre muchos otros, fundamentalmente que Andrade iba a postular a ser presidente. También insultos como creído, ególatra, soberbio, por querer obtener la presidencia, como mencioné hace un momento. Seguidamente, de Gregory menciona sobre dos viejas tretas de la política más tradicional que tiene relación con la columna. En primera está la frase hay que acojudarlo, explicando que cuando los peruanos interactúan son clasificados de alguna manera como cojudos, por lo que Andrade es cojudo por querer ser presidente. En segunda, hay que ningunearlo, el ninguneo, como práctica de la sociedad criolla tradicional de Lima la Horrible. De Gregory sigue explicando varios aspectos de la columna, expresando su opinión al respecto, además tocando temas como la discriminación étnica y la racial. Al final de la columna se menciona que después de todos esos insultos, el creador de dicha columna sugiere con toda naturalidad votar por Fujimori y por Wolfenson, lo cual da mucho de qué hablar. Hermano, préstame atención. Ay, perdón, hermano, ¿qué fue? Escúchame, estaba con Sofía, le quería hablar sobre mí, porque sabes que me gusta mucho. Me llegó este mensaje de la nada, bro. A ver, cuéntame. Mira, quiero que veas quién me escribió. ¿Qué? ¿Quién chucha de Gregory madre? Bueno, es un tema súper interesante. Te voy a contar un poco más sobre el tema, ¿te parece? A ver, cuéntame. Te cuento. Capítulo 7. En este capítulo vamos a explorar la evolución de los periódicos populares en Lima, Perú, a lo largo del siglo pasado y hasta la década pasada. Comenzaremos hablando sobre los tabloides vespertinos y su origen. En Perú, el primer tabloide vespertino fue Última Hora. Se destacó por su uso creativo de la jerga urbana y por ridiculizar a los adversarios políticos. Estos tabloides se originaron en países anglosajones para entretener a los trabajadores durante sus viajes de regreso a casa. Especialización de los diarios populares. Con el tiempo, estos diarios populares se diversificaron y se especializaron en diferentes temas como deportes y farándula. Se independizaron de los diarios serios y adoptaron un estilo coloquial y llamativo. Nuevos diarios populares durante el primer Fujimorismo. Durante el primer Fujimorismo surgieron nuevos diarios populares como Ajá, El Mañanero y El Chino. Estos diarios mantuvieron un contenido similar, pero se enfocaron en vedettes, chismes escandalosos y crónicas policiales. Aspectos positivos y negativos. Estos diarios populares, aunque hayan sido entretenidos, también tenían su lado oscuro. Promovían la envidia, rivalidad y degradación de la vida pública y privada. Además, se evidenciaba discriminación hasta ciertos grupos sociales.
Prensa amarilla y el gobierno fujimorista. La prensa amarilla, bajo la influencia del gobierno fujimorista, desempeñó un papel crucial durante las elecciones. Se unieron en estrategias para socavar a la oposición y mantener el poder. Ataques contra la oposición. Cuando Alejandro Toledo, un candidato opositor, comenzó a ascender en las encuestas, la prensa amarilla se unió para atacar, acusándolo de inmoral, mentiroso, inestable y populista. Intervención directa del gobierno. En la etapa de la campaña electoral, el presidente Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos se involucraron directamente en la estrategia. Utilizaron la figura mediática de Alberto Fujimori y el personaje de Montesinos para participar en eventos públicos. Lamentable. Pero, ¿qué podemos entender por este capítulo? El autor plantea una reflexión sobre cómo esta energía y creatividad podrían haber sido utilizadas de manera constructiva, en lugar de destructiva. Por otro lado, cuestiona el potencial desperdiciado y señala que estos fenómenos podrían haber sido direccionados hacia un cambio positivo en la sociedad. Pero la pregunta es, ¿se ha logrado el objetivo del autor o seguimos en las mismas? Ya sé qué tienes. ¿Qué tengo, hermano? Estás poseído. Bueno, estoy con este tema hace más de una semana. No puedo dormir. No, estás poseído, te lo juro. Hay un pata igualito a ti en H con los mismos síntomas. Parece un virus eso, te lo juro. ¿Pero estás seguro que tiene los mismos síntomas que yo? Totalmente. ¿Dónde está? ¿Me puedes ver? En H. No, hermano, ¿qué pasaste? Está parado siempre, Fred. Dale. No te preocupes. Voy a ir. Gracias, hermano. Voy corriendo. Dale, cuídate. Vaya día. Ojalá me pueda dar una respuesta. ¿Será él? Oye, Luciano, creo que vi tu causa. Me voy a acercar. Normal, ¿no? Hola, ¿qué tal? Luciano me recomendó que tú también tienes mensajes que te dan de a nada de Gregory. Eso es verdad. ¿Te contó? Ya. Necesito saber qué pasó. Estoy bloqueado por el tiempo. Ayúdame. Ayúdame. Está bien. Te voy a contar todo lo que pasó. Todo comenzó hace 2 semanas. Estaba yendo a mi clase re tranqui y de la nada me llegó el mensaje a mi cel. Lo vi, pero digamos que no le di importancia. En fin, guardé mi fono y fui al salón. Dato un toque random, pero estaba emocionado porque ese día íbamos a hablar sobre los otorongos. Un tema que, bueno, es de mi interés. Me senté, saqué mis cosas y ya cuando el profe pidió opiniones del tema, participé. Como mencionó Luciano, la prensa amarilla es ese oscuro rincón del periodismo que se centra en el sensacionalismo, las noticias falsas y también la tragedia humana, con el único propósito de vender periódicos y ganar audiencia. En los 90, este tipo de prensa utilizó elementos de género como herramienta política para reducir la masculinidad de los oponentes al régimen de ese entonces. Por ejemplo, era frecuente feminizar y ridiculizar los rasgos físicos de los candidatos opositores, buscando su desprecio por el lector. Esto se conoce como masculinidad subordinada, es decir, hacer parecer incapaces a los candidatos para ejercer el poder autoritario. Lo contrario a lo que acabamos de ver es la masculinidad hegemónica, que usa la virilidad como herramienta política. He aquí un ejemplo. Ustedes me conocen. Yo no me ahuevo jamás. Este personaje se llama León Febres Cordero, un político ecuatoriano, cuya expresión es respuesta a la masculinidad que el pueblo le demandaba. En buena medida, el avance de la modernidad, el desarrollo del mercado y de los movimientos sociales, especialmente el movimiento feminista, resquebrajaron ese orden patriarcal en el Perú y en el mundo. La visión de la prensa amarilla sobre el comportamiento de las mujeres hace hincapié en un rol tradicional y subordinado. Por ejemplo, brindando consejos de feminidad a las amas de casa para ser aceptadas por sus parejas, nada menos que desde un diario llamado El Men.
Este sesgo de la prensa amarilla, también llamada prensa chicha, encaja fácilmente dentro de un proyecto político autoritario que se refleja en la frase "el hombre buscará en la calle lo que no encuentra en casa". ¿Tiene todo esto algo que ver con la política peruana? Sí, y es que muchas mujeres asumieron cargos de jerarquía compartiendo con el gobernante el ejercicio del poder. Un ejemplo del rol autoritario de la mujer fue Elena Iparraguirre, esposa de Abimael Guzmán y número 2 de Sendero Luminoso. En esta organización, otras mujeres cumplían roles extremos, como ultimar a las víctimas. Por otro lado, un rol de la mujer en el ejercicio compartido del poder se presentó en el fujimorismo, con Marta Chávez en la presidencia del Congreso de la República. Fujimori se rodeó también de otras mujeres con carácter fuerte para gobernar, como Marta Hildebrandt y María Luisa Cuculiza, contando además con el apoyo en medios de comunicación de la conductora Laura Bozzo. Sin embargo, hubieron represalias con quienes no se subordinaron al presidente, incluyendo el caso de su propia esposa Susana Higuchi. Ella acusó a Fujimori de secuestro y daños a la salud mental y física. También lo acusó de haber sido vetada en su intento de postular a la presidencia, al Congreso y a la alcaldía en 1995. La cobertura de estos temas por la prensa amarilla refleja una de las facetas más repulsivas y retrógradas de nuestra cultura, que nunca más se debería repetir. Literalmente el profe dijo que la intervención no tenía nada que ver con los otorongos y me pidió que no vuelva a participar en clase. ¿Cómo lo arreglaste? Necesito por favor alguna información porque estoy con el tema hasta acá. Estoy muy asustado. No se puede. Es imposible. ¿Qué puedo hacer? Conozco a alguien. ¿Seguros que es acá? Completamente seguro. ¿Qué saca este idiota? Acompañándolos, idiotas. No lo van a hacer solo, ¿no? Cabo. Toca pues, cojo. ¿Tú? Yo. ¿Yo? Tú. Pasen. Entonces, ¿no me puedes ayudar? Sí. Oye, pero ¿cuándo comenzamos? Ahora. El sujeto que ves en pantalla no necesita presentación. Fue el líder del grupo terrorista más famoso de este país. Se estima que más de 10.000 peruanos fueron víctimas de sus atrocidades. Muchos lo conocen como el Cachetón, otros como Presidente Gonzalo. Si todavía no sabes quién es, te presento entonces a Abimael Guzmán. Tras la captura de Abimael, el pueblo peruano pudo finalmente respirar tranquilo. Sin embargo, no contaban con que las ideas del Cachetón habían entrado en la mente de miles de peruanos. Oye, ¿puedes dejar de hacer eso, por favor? Perdón. Convirtiendo así al Perú en un país violento. Y es aquí cuando entra un enemigo del cual los peruanos no contemplaban el peligro que éste podía representar. Un enemigo que era igual o peor de mortal que Sendero Luminoso. Hablamos, pues, de nada más y nada menos que de los medios de comunicación. Para explicar el por qué los medios de comunicación de aquel entonces fueron más peligrosos que el mismísimo Sendero Luminoso, tomaremos como ejemplo a su máximo exponente.
Este rostro se te hace conocido. Su nombre es Magali Medina. Ella tiene una larga trayectoria como periodista, conductora y presentadora de televisión. Tras la captura del cachetón, los shows de Magali y varios del rubro ya no se enfocaban en presentar noticias de importancia, como podría ser el estado de seguridad del país o la situación social post-terrorismo, sino que, amén de llevar la fiesta en paz y dejar al gobierno trabajar en sus asuntos, estos medios inofensivos se dedicaron mayormente a la farándula y el salseo, los cuales mayormente eran casos de infidelidades por parte de funcionarios o celebridades de la época. Si Sendero Luminoso mandaba asesinar a sus retractores, los medios de comunicación también tenían una pena de muerte para aquellos que no quisieran colaborar o que iban contra ellos. A esto se le llamó la muerte mediática. Ahora, quisiera hablar sobre la hipocresía de las caras más reconocibles de todo este movimiento, la señora Magali y Laura Bozzo. Estas dos personas se dedicaron a diestra y siniestra a matar mediáticamente a pobres personas, pero siempre con un detalle: buscaban ser, entre comillas, un medio transgresor. Sin embargo, todo lo hacían dentro de los marcos machistas y conservadores. Esto no se alejaba mucho de Sendero Luminoso, puesto que su filosofía era erradicar a borrachos, homosexuales, infieles y prostitutas. ¿Qué carajo? ¿Qué? Para finalizar, hagamos la siguiente pregunta: ¿por qué Sendero Luminoso fracasó y los medios de comunicación triunfaron en imponer miedo a la gente? Muy sencillo. Por un lado, la violencia impuesta por Sendero Luminoso era literal. Si no estabas de acuerdo, adiós. Por el otro lado, la violencia de Magali y compañía era más pasiva. Después tenemos el alcance de los medios de comunicación. Estos eran mucho más grandes que los de Sendero Luminoso, ya que los últimos se limitaban a reunirse en pequeñas plazas. Y finalmente, mientras que Abimael Guzmán se ponía por encima de todos nosotros como una verdad absoluta y un ejemplo a seguir, Magali reconocía su condición de humana y admitía ser un reflejo de esta sociedad podrida en la que vivimos. No puedo creer que en verdad te estoy comparando a Magali Medina con Abimael Guzmán. Por darme esta segunda oportunidad. Ahora he sido un hombre deconstruido y pucha, te voy a demostrar que soy diferente, en verdad. Gracias por darme esta oportunidad. Sí, me di cuenta de que tú eres diferente, aunque todos los hombres son una mierda, pero me he dado cuenta que has cambiado. Una pregunta, ¿sabes quién es el Otorongo? Va. César. Cuéntame más. León. A ver, prueba. ¿Qué puedo hacer? No, ya, entonces tarde, Es que no lo escuché, weón. Chama. Va. Por favor. 3, 2, 1, va. Por favor. Necesito saber qué pasó.
Estoy alocado con el tema. Ayúdame. Ya. Va. Carajo, brother. Otra vez en tu puto viaje astral, weón. Perdón. Va. Brother. Mano, cada vez que te perdón. hablo, puta, te vas a tu puto viaje astral. Perdón. Hijo de puta. Perdón. Joder. Mano, déjate Oye, huevada. escúchame, espérate un toque. Brother. Acción. ¿Qué hace imbécil con pollo argentina? Huevonazo. Ese no era parte del diálogo. Acción. ¿Qué? ¿Quién chucha? ¿Quién te conoce?